Nigger on the horse. Ain't never seen no nigga on no horse before. Get that nigger out of here. You and your nigger come out right now. For nigger. Niggas to ride horses. Niggas. Your nigger gal. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Django, la película del 2012 de Quentin Tarantino, es una película antirracista? La respuesta es no, no lo es. De hecho, usa el racismo como plataforma para dar impulso a sus personajes. Y la clave para entender que no es una película antirracista está en que los eventos de racismo que aparecen en esta película son tan exagerados y tan burdos que sirven sin más para que el público esté del lado de los personajes en su venganza. Así que, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Schultz, este es mi caballo Fritz. Y bienvenidos al quinto video de esta serie de videos acerca de Estados Unidos sureños y racismo. Y esta vez vamos a revisar Django de Quentin Tarantino. Ahora, continúo mencionando que eventos como la pelea de mandingos mostrada en la película son cosas que no aparecen en la historiografía en absoluto. Sin embargo, el hecho de pensar de que un director blanco se le haya ocurrido que los dueños de los esclavos pudieran utilizar a sus propios esclavos como gallos de pelea es maquiavélico a morir. Lo que significa que Tarantino, antes de ser un activista antirracista del cine, es una especie de novelista creativo que hace uso del racismo como objetivo a destruir en sus películas de manera ficcional, porque hay un consenso de que está bien destruir el racismo. En sus películas destruye el racismo porque se puede, no porque él quiera. Y aquí puede sonar a que estoy diciendo que Quentin Tarantino es un racista que se aprovecha de que hay luz verde para atacar el racismo y que eso le da un pretexto para montar un espectáculo frente a las audiencias, pero es que en realidad no sabemos qué es lo que piensa Tarantino del racismo a pesar de todas sus entrevistas, y eso está excelente, porque a mí, por ejemplo, no me importa eso. Es decir, Quentin Tarantino agarra el racismo y lo detona para destruirlo en sus películas, pero no nos enteramos mucho de sus opiniones personales, y esto no es hipocresía, esto hace a Tarantino estar del lado del cine. Este director está interesado en la fabricación de imagen cinematográfica y no en andar haciendo panfletos de mierda en sus películas, cosa de la que ya estuvimos hablando y cosa de la que ya estamos hartos. Sin embargo, Django hace sufrir a Tarantino de un verdadero problema, y eso es tomar la fórmula que refinó, lo hizo dar su obra maestra y que lo hizo ganador, y se puso a ensayarla una vez más, y esto sucede por su película antecesora Bastardos sin Gloria, estrenada en el 2009. El problema viene cuando aquello ejercitado en Bastardos sin Gloria se intenta ensayar de nuevo en otro contexto, porque mientras que los nazis, si bien obviamente eran racistas, el punto de los nazis desborda el racismo y supone más cosas como operaciones geopolíticas militares que incluyen obviamente el uso del ejército, y este contexto dio para que Tarantino pudiera ejecutar componentes de los que más le gusta utilizar, es decir, el western, las armas, los racismos, la pelea o choque de fuerzas, los entramados y con ello los diálogos. Este mundo de la Segunda Guerra Mundial es tan complejo que los diálogos los pudo extender incluso hasta en otros idiomas, y con esto por supuesto viene su maravilla, que es el mejor antagonista que él tiene y que ha escrito, que es Hans Landa, un tipo sumamente inteligente, exquisito para el diálogo, pero además capaz de hacerlo en múltiples idiomas. Also, was ist mit Ihrem wunderschönen Bein geschehen? Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi questa gemma proprio. Pero que de todas formas es vencido por una llave de acero oxidado que usa más la fuerza bruta que otra cosa y que refleja bien el modo estadounidense de hacer las cosas. Y obviamente aquí se nota bien el desprecio de Tarantino por lo galante como autoridad, es decir, Tarantino detesta la figura soteriológica, claramente. La cuestión viene también en que mucha música de westerns famosos de los 60s y 70s que usa Tarantino en sus películas y que siguió siendo fórmula para Bastardos sin Gloria es de origen italiano, es decir, es un sonido europeo. Incluso el mismo western era dirigido por italianos, y claro, me refiero a los spaghetti westerns. Pues dicha música de los 60s, y me refiero como ejemplo a la de Ennio Morricone, incluso hasta en su textura sonora desgastada, ensambló a la perfección con la Francia de los 40s en guerra que presenta en Bastardos sin Gloria. De alguna manera todos los planetas se alinean para hacer de esta, Bastardos sin Gloria, una obra maestra, pero dicha fórmula, al traspasarla en Django, comienza a tambalear, donde, si bien no pasó, estuvo cerca de empezar a fallar como película. Repito, pero esto no sucedió. Esto lo menciono porque el intenso intercambio de idiomas que se da en Bastardos sin Gloria y el antagonista, quien podía recitarlo, trataron de ser traspasados a Django, pero mientras que en la Segunda Guerra Mundial es obvio que había un tránsito de idiomas europeos que estaban en conflicto, en Django no había gran necesidad de hacer este tránsito de idiomas. Sin embargo, se empuja sin razones a que el Dr. Schultz, interpretado obviamente por Christoph Waltz, sea alemán, y que la esposa de Django, quien debe ser rescatada, por alguna razón también hable alemán. Bajo este pretexto, que no lleva a generar
nada de aportaciones narrativas en absoluto, y que más bien estos elementos idiomáticos son puestos por el simple hecho de que Bastardos sin Gloria los tuvo con tremendo éxito. Ahora, en referencia al racismo alemán, mientras que en los alemanes de Tarantino no hay mucha posibilidad de ponerles la palabra prohibida, la palabra con N, o no sé si la puedo decir aquí, nigger. Bueno, no había tanta necesidad de ponerles la palabra nigger a estos nazis, porque ellos, los nazis, ya son los racistas por antonomasia, y de todas formas sucede una vez. Pero en Django se da rienda suelta poniendo 110 veces el insulto racial nigger. Nigger, das Nigger, Niggers on. Nigger, you nigger niggas. Nigger have. I'm 100% nigga. Y esto, sumado con la caricaturesca hipercrueldad contra los esclavos en Django, la delatan como un espectáculo diseñado para dar un héroe nuevo en la historia del cine para los afroestadounidenses, significando que Django no es un western, especialmente porque no sucede por completo en el oeste, sino sucede en el sur profundo, sino que esto en realidad es una película del género Blaxploitation, cosa que explico con 2 renglones más en el video de la película Black Klansman de esta misma serie. Por lo que aquí va siendo mucho más claro el problema de Django, y ese es que en la cadena filmográfica de Tarantino, Django es la primera de sus películas que sufren de tener poca clase a comparación de sus 6 películas previas, y eso que Kill Bill es una caricatura que bien de hecho pudo haber sido en su totalidad anime. Ahora, ¿cómo es que funciona Django? De la siguiente manera: ninguno de sus personajes es lo que aparenta o dice ser, incluso empezando por el sheriff Goose, quien no era un sheriff, era un ladrón de ganado por el que se pedía recompensa. En el caso del doctor King Schultz, no es un dentista, es un cazarrecompensas, o ya no es un dentista. Calvin Candy no es el aristócrata culto que dice ser y que aparenta ser, sino es un naco racista. Stephen no es el perro viejo de la plantación Candy, sino es tan inteligente que incluso finge su fragilidad, porque podemos ver cómo cuando Django ha matado a todos, incluso deja Stephen de utilizar bastón, es decir, que ni siquiera tenía problemas para caminar. Brumhilda von Schaft no es una esclava ordinaria, es una educada bilingüe, esposa de Django. Big Daddy no es nada más un empresario de plantaciones que se trata amorosamente con sus esclavas al punto de que se dirige a ellas diciéndoles azúcar, y ellas le dicen o le contestan Big Daddy, sino que es la cabeza del Ku Klux Klan de su localidad. Quien pierde a su mandingo en una pelea contra Candy no es solamente un italiano apostador, es de hecho el actor Franco Nero, quien interpreta a Django en el western Django de 1966. Y Tarantino no es solamente el peor de los actores en el reparto de su propia película, ni solamente el peor caracterizado, desentonando en todo el filme, sino que es el mismísimo director de la película. Pero por último, Django no era simplemente un esclavo encadenado con el que se encuentra Schultz. Resulta que es un héroe empolvado que es violentísimo, determinado y que naturalmente tiene la capacidad de matar a alguien a 500 metros con un rifle de acción de palanca sin entrenamiento alguno. De hecho, al subirlo al caballo para que él pretenda ser un experto de esclavos de pelea, en realidad ya no está actuando. Es decir, esa aspereza la mantiene incluso después de que todo el teatro se les ha caído en la plantación Candy. Es decir, que Django no actuaba cuando se suponía que debía de actuar, sino que era Django mismo cuando ya estaba siendo así de áspero. Y esto se puso en práctica en la película, venido del ejercicio de el cliché hecho en Bastardos sin Gloria. Aquí de hecho en este canal revisé Bastardos sin Gloria y el cliché a través del filósofo Gilles Deleuze, para que vayan a ver ese video y se den cuenta de la obra maestra que es Bastardos sin Gloria a través del cliché, que este cliché está influenciando mucho estas apariencias de los personajes que aparecen aquí en la película de Django. Sin embargo, en Bastardos sin Gloria esto fue no solamente más sutil, sino fue perfecto, puesto que el espionaje en las ramas militares para misiones de la Segunda Guerra Mundial era común. Por eso precisamente en los personajes en Bastardos sin Gloria pretenden ser cosas que no son a veces, pero en Django hacer tanta parafernalia de ocultar sus identidades por recuperar una esclava parece completamente inverosímil y simplemente es un esbozo para entablar con el resto de escenas a las que no se podrían llegar si el guión no se absurdiza tanto como lo hizo Tarantino en Django. Y parece extraño que Tarantino quisiera acercarse a algo supuestamente más real cuando dice que se tuvo que exceder con la palabra nigger, alegando que en aquellos años dicha palabra se utilizaría en exceso, como si de alguna manera Tarantino quisiera hacer lo posible por apegarse a la historia. I don't think anybody is actually going out there saying that we use the word more excessively than it was used in 1858 in Mississippi. And if that's not the case, then they can shut up. It's my job to tell the truth. Pero
Django no le molesta torcer la historia poniendo a un proto Ku Klux Klan cuando este es producto de la guerra civil y cuando Django claramente desde el principio dice que sucede un año antes de que empezara dicha guerra. Nuevamente, repito, Django solamente es un escenario para fabricar cine y de ninguna manera es un podio para discursear algo mucho menos antirracismo. Pero lo que vino después de Django es verdaderamente un desastre y esa es la película Los Ocho Odiosos, un pretendido western donde se replica el personaje perfectamente letrado, vestido de gris, con bombín, como es el caso del Dr. Schultz, donde alarga los diálogos casi con un ASMR que resulta tautológico, donde también se ofrece una venganza de un afroestadounidense contra el ejército confederado, pero donde las herramientas técnicas desbordan tremendamente una bola de estambre blanco que daba vueltas una y otra vez en lo mismo, con intención de replicar aquella creciente tensión de la escena en la cantina del sótano de Bastardos sin Gloria, pero que por haber sido tan larga perdió toda elasticidad, porque eso es lo que sucede precisamente en esa película Los Ocho Más Odiados, y donde de hecho, hablando de esta película Los Ocho Más Odiados, el uso de un lente de 70 milímetros diseñado para los tremendos paisajes del western de los 60s se usó prácticamente para rodar personajes dentro de un cuarto hecho de madera, y donde por fin Tarantino dio un soundtrack original a una de sus películas, por fin, de la mano de hecho del mismísimo Ennio Morricone, quien fue sacado de su retiro para, con una pereza tremenda, componer un soundtrack que le resultó muy complicado a Tarantino montar en sus escenas por contener piezas tan planas, extendidas y poco expresivas, a diferencia de los muy dinámicos y coloridos cortes de otros soundtracks compuestos de hecho por el mismo Morricone 30 o 40 años antes para entonar escenas de por ejemplo Kill Bill o Bastardos sin Gloria. Claro, soundtracks compuestos en tiempos de un Morricone que era muchísimo más invertido en la elaboración de música. Esto es un tanto paradójico que Tarantino tuviese una admiración por los westerns pero que no pudiera ni siquiera ejercerlos ni con un cuarto de la maestría que Sergio Leone. Regresando al tema, esta cuestión de que los personajes no sean lo que aparentan ser constituye mucho del plano alegórico de esta película, y eso es visible en la pretensión de Calvin Candie de ser un culto aristócrata interesado en la literatura y las ciencias, puesto que Candie ni tenía idea de que los famosos Tres Mosqueteros habían sido escritos por un afrodescendiente francés, es decir, Alexander Dumas, y habla en su mesa acerca de la frenología, alegando que las ciencias justifican el poderío del blanco sobre el negro. Es decir, la alegoría en esta película remite a que cualquier elemento se usa como máscara para seguir siendo racistas. Precisamente por eso vemos a los fanáticos cristianos leyendo y torciendo la Biblia para justificar el maltrato de los esclavos negros. Y ese discurso en la película es completamente barato. No es antirracista como tal, sino es completamente barato, y es evidente que hay muchísimo más potencia en esta película en la actuación y sobre todo en la dirección que en el guión, el cual toma diversos pretextos para enlazar las discontinuidades que presentan los necios establecimientos narrativos sin sentido que el mismo Tarantino pone en pantalla, y estos son, por ejemplo, un cazarrecompensas que por alguna razón es alemán, ayudando a un ex esclavo a recuperar a su esposa de las garras de un aristócrata que le cree a dos extraños un cuento acerca de una compra de esclavos, y además es inverosímil que dicho empresario le dé tanta importancia al juego de las peleas que ni siquiera existen en la historia, en vez de prestar atención a la producción de su propia plantación, donde hay una balacera en cámara lenta con un rap pesadísimo, coronando el final de la película con Django y su caballo bailador y una explosión al más bajísimo estilo de Bad Boys, diseñando los minutos finales de esta película para que el afroestadounidense aplauda en la sala de cine. Porque esto es chistoso, porque si alguno de ustedes ha ido al cine en Estados Unidos sabrán que es tradición aplaudir al final de la película. No sé en qué otros países también suceda, y donde Tarantino esta vez se sintió autorizado a buscar las reacciones de la audiencia en vez de buscarse un guión que tuviera sentido. Mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy Like nigga. Nigga, nigga, this nigga here. Nigga. Nigga, 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 Niggas. Niggas. Nigga. Nigga. nigga, Nigga. 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 nigga, nigga, Nigga. them nigga, Nigga. nigga, Nigga. 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 nigga, Nigga. the niggas, niggas, nigga, nigga, nigga. Who was that nigga?